él desde la cárcel, ¿no? Hace un ruego a la iglesia de Efesios, que primero anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado, ¿no? Aquí trata de hablar de cómo debe ser la vida entre creyentes, ¿no? En la comunidad, cómo debemos portarnos en la asamblea, ¿no? En vista que somos, es un grupo mixto, eh, además quizás de diferentes culturas, es mixto en el sentido de que hay hombres, hay mujeres, y también por la forma como han sido criados, ¿no? No todos hemos sido criados de la misma forma, aunque podemos asemejarnos en algo, pero nunca somos iguales, ¿no? En vista de esto, a Pablo exhorta a la iglesia a que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado, ¿no? Cuando habla de esta vocación al cual han sido llamados, se refiere a la revelación, ¿no? Del Evangelio. La verdad de Dios es el Evangelio, la justicia de Cristo, ¿no? Y en base a ese llamado, la iglesia debe andar en su comunidad con humildad, a mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, estas cosas ya hemos discutido el día lunes. Ahora vamos al verso 3, ¿no? Donde dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Qué tremendo, ¿no? ¿A qué se estará refiriendo el apóstol cuando dice que la iglesia debe guardar la unidad del espíritu? Ahora, esa palabra solícitos en el griego, quizás en el español no denota tanto, ¿no? En el griego habla de hacerlo con rapidez, prontamente, que es algo que no se debe dejar pasar de lado, hay que considerarlo y hay que hacerlo pronto, ¿no? Esa es la palabra que Pablo usa cuando dice solícitos en guardar a la unidad del espíritu. Ahora, cuando se habla de la unidad del espíritu, entonces allí se genera el debate, ¿no? ¿Qué es guardar la unidad del espíritu? Algunos piensan que guardar la unidad del espíritu es vestirnos de la misma manera, ¿no? Comer las mismas cosas, tener los mismos gustos, ¿no? Andar de determinada manera, ¿no? Y que todos podamos ser igual, pararnos, orar de la misma forma, si es de rodillas, de rodillas. Algunos piensan que el apóstol se está refiriendo a eso, ¿no? Es decir, que la unidad del espíritu sería andar de la misma forma, postrarnos de la misma forma, tener una forma única, ¿no? De hacer nuestra elevación al cielo, ¿no? Y piensan que eso es la unidad del espíritu, comer lo mismo, vestirse de la misma forma, las mujeres de la misma forma, los hombres de la misma forma. ¿Será eso que Pablo se refiere cuando habla de la unidad del espíritu? Que debemos nosotros estar concentrados más en la parte externa, es decir, si yo he visto de camisas cuadradas y corbata, pues los hombres también deberían vestir de camisa cuadrada con corbata, quizás con terno también, y las mujeres a su vez con falda, ¿no? Y todas andar de la misma manera, ¿no? Y comer pues una dieta especial. ¿Será eso guardar la unidad del espíritu? Entonces es una pregunta que nosotros tenemos que responder en esta noche. Otra cosa también sobre la unidad del espíritu es que algunos creen que allí la unidad del espíritu tiene que ver la unidad del Padre, la unidad del Hijo y la unidad del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, que Pablo estuviera hablando de los tres. Otra tercera alternativa es la unidad del Espíritu, es la unidad en el Hijo, ¿no? Es decir, que Pablo estaría apuntando a algo netamente cristocéntrico, ¿no? La unidad del Espíritu sería la unidad en la doctrina del Hijo, ¿no? En la enseñanza del Hijo. Vamos a descartar de primera o de primer plano, ¿no? La primera versión.
Cuando Pablo menciona la unidad del Espíritu, no está hablando de que los creyentes deban comer, deban sentarse, deban orar, deban poner las sillas en un lugar uniforme, ¿no? No, Pablo no se está centrando en cosas externas, ¿no? Pablo es más profundo cuando habla de la palabra de la unidad del Espíritu. Primero menciona el Espíritu. Sabemos que el Espíritu es la tercera persona de la divinidad. Y de acuerdo al verso 1:13, capítulo 1, el verso 13, ese Espíritu, ¿no? Si nosotros podemos retroceder un poquito, ¿no? El libro de Efesios, retrocedamos un poco y hay una declaración sobre el Espíritu interesante, ¿no? Que nos va a ayudar a tener luz sobre el capítulo 4. Fíjense lo que dice Efesios 1:13. En mi versión, la versión que yo estoy utilizando, ¿no? Dice lo siguiente. Miren lo que dice. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los ha salvado. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, aquí nos menciona en el verso 13 que el Espíritu ya ha sido dado a los creyentes. Cuando los creyentes han creído en el Evangelio de la salvación por medio de Cristo, el creyente ha recibido el Espíritu. Ahora, este Espíritu que el creyente ha recibido no es para competir con la obra del Evangelio. No, tampoco es para sustituir o reemplazar la obra del Evangelio. No, tampoco el Espíritu ha sido dado para regenerar o perfeccionar a los santos. Esa no es la idea del verso 13, ¿no? Sino que en la versión que nosotros estamos usando, ¿no? Nos menciona que el Espíritu ha sido dado como una especie de garantía, ¿no? Es decir, es como un anticipo de lo que tenemos en Cristo, de todo lo que ya tenemos en Cristo. Si usted me ha seguido en la lectura de todos los textos, ¿no? Anteriores o los mensajes anteriores, usted va a dar cuenta que hay muchas cosas que ya tenemos en Cristo. Tenemos un lugar en el cielo, estamos sentados en los lugares celestiales, tenemos herencia en las mansiones celestiales, tenemos el perdón de pecados, una serie de bendiciones que Dios nos ha dado. Y para que usted no piense que esto es algo iluso o algo que no es cierto, ¿no? Que todo lo que Dios nos ha dado no es cierto. Usted crea que es algo que está en el vacío, se nos da el Espíritu como un anticipo para decirnos que todas esas cosas que dice el libro de Efesios ya nos han sido otorgadas, son nuestras, o son nuestras. Aunque no estamos en el cielo, la tenemos gracias a nuestro representante, a Cristo. Entonces, por esa razón, viene el Espíritu, ¿no? En primer lugar, como un anticipo, pero también viene el Espíritu para enseñarnos que todo lo que Cristo ha dicho es nuestro, ¿no? Ese es el trabajo del Espíritu. Es decir, es como un anticipo a todo lo que Dios ya ha prometido, nos ha dado en Jesús, pero también el Espíritu, su trabajo es mostrarnos, ¿no? De que todo lo que Cristo ha hecho es cierto, ¿no? Es como que el Espíritu nos confirma, no, que lo que tenemos en Cristo es, es cierto, ¿no? Es ese el mensaje del Espíritu, es confirmarnos, es tomarlo de Cristo y darnos a conocer. Entonces, cuando el apóstol habla sobre la unidad del Espíritu, no es una unidad en el formalismo, en situaciones externas,
no es que todos debemos, por ejemplo, hablemos de la cena, ¿no? En algunas iglesias dan un pan pequeño, ¿no? En otras dan un pan más grande. En algunas iglesias se dan de un solo pan, pues todos comen. En las otras vienen en pedacitos. Algunos tienen vasos más grandes, otros tienen vasos más pequeños. Pues no está diciendo en que tenemos que tener todo parecido, ¿no? Sin duda alguna, no todos tenemos parecido en ese aspecto. No todas las iglesias doblan, se arrodillan, ¿no? No todas las iglesias se arrodillan. Hay gente que ora parada. Por eso que no se está refiriendo a cosas externas, sino algo mucho más significativo. Y la unidad del Espíritu es aquella que el Espíritu mismo nos confirma, es decir, en el Evangelio. Entonces nosotros, los creyentes, debemos vivir en esa unidad del Espíritu que nos confirma que todo lo que Cristo ha hecho es real, ¿no? Entonces, como cuerpo de Cristo, ¿no? Nosotros tenemos algo que nos identifica, ¿me comprende? Algo que nos identifica. Y en ese sentido, no podemos tener diferencias, ¿me comprende? No podemos tener diferencias. Hay algo que nos identifica. Y hay algo que es nuestra doctrina, digamos así, ¿no? Y esto es la justicia de Cristo. Ese es la unidad del Espíritu. Nosotros tenemos que, así la iglesia sea católica, es decir, universal, en cualquier lugar de este planeta, la iglesia tiene un santo y seña, digamos de otra manera, y es el mensaje de la justicia de Cristo. Si yo me voy al África, a una iglesia del África, seguramente que el pastor, si es una iglesia cristiana, va a hablar sobre la justicia de Cristo. En ese sentido, estamos en la unidad del Espíritu, en la unidad del Espíritu. Si yo me voy a la iglesia del sur y estoy escuchando a una hermana que es cristiana, está predicando, claramente voy a ver que la hermana está en unidad del Espíritu cuando en su mensaje trate de Cristo, no tenga como contenido, como esencia sobre Cristo, esté hablando sobre Cristo. Esa es la unidad del Espíritu que el apóstol está mencionando, ¿no? Es la unidad del Espíritu, ya que estamos hablando el mismo lenguaje, el mismo mensaje. Sí, o sea, cuando me refiero al mismo lenguaje, si bien es cierto, cada uno enseña del mensaje de acuerdo al don, ¿no? A la capacidad que tiene, de acuerdo también al contenido verbal. Sin embargo, ese mensaje que sale del expositor contiene a Cristo, ¿no? Ese mensaje trata de Cristo, habla de la persona de Cristo, habla acerca de la vida de Cristo, de la encarnación de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. Ese es mantener la unidad del Espíritu. Por el contrario, sería un disparate, ¿no? Tremendo, ¿no? De que si nosotros decimos ser cristiano y se habla de Cristo de forma deformada, ¿no? Es decir, se trata de empequeñecer quizás la obra de Cristo, entonces no se está en la unidad del Espíritu. Se está en la unidad del Espíritu cuando la iglesia tiene como proyecto, ¿no? La evangelización por medio del mensaje de Cristo. Cuando la iglesia pone en el centro de su enseñanza a Cristo. Cristo, decía Lutero, es la bisagra que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, no es la bisagra que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hermanos, eso es mantenernos en la unidad del Espíritu. Puede ser que usted tenga en política, por ejemplo, que vivimos en el mundo, usted sea republicano y el otro hermano sea demócrata. Bueno, son asuntos muy particulares, digamos así, solo lo muestro como ejemplo, muy particulares, es su opinión, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. La unidad del Espíritu no es que todos seamos de un mismo partido político.
La unidad del Espíritu tiene que ver con que todos podamos beber de la sangre de Cristo y comer de la carne de Cristo, ¿no? Eso es mantenernos en la unidad del Espíritu. ¿Y por qué señalo esto? Porque Jesús fue claro cuando en el libro de Juan, el capítulo 13, también el capítulo 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. No hablará por su propia cuenta, sino os hará saber, tomará de lo mío, ¿no? Eso es lo que hace el Espíritu, toma lo de Cristo, nos muestra a Cristo. Ese es el trabajo por la cual el Espíritu ha sido dejado en la tierra, para mostrarnos a nuestro representante, para demostrarnos que Cristo es un sustituto que ha satisfecho las más amplias demandas de la ley de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, hay que enfocar las palabras de Pablo cuando él dice que nosotros tenemos que mantenernos en la unidad del Espíritu. De hecho, que es la única manera de estar en la unidad, ¿no? Es decir, no existe unidad en un lugar donde se desmerece a Cristo. No hay unidad. Cuando en un lugar se empequeñece la obra de Cristo, no hay unidad. Por más que uno pueda decir, vamos a esforzarnos, porque debemos mantenernos como grupo en unidad, vamos a tratar de ser un solo equipo. Y es bueno eso, porque Cristo habló de la unidad de la iglesia, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Pero cuando hay una distorsión o deformación del mensaje que el Espíritu nos revela, entonces en ese sentido se acaba con la unidad, ¿no? Se acaba con la unidad, porque el vínculo que a nosotros nos tiene unidos es el haber entendido el mensaje de la justicia de Cristo, el haber entendido que Dios reveló su justicia en la persona de Jesucristo y que todo aquel que cree en esa justicia es salvo, ¿no? Todo aquel que cree en Cristo es libre de la ira venidera. Ese es el mensaje, el santo y seña del mensaje, ¿no? Que Dios nos ha llamado a presentar y a revelar al mundo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la unidad del Espíritu, hay que mantenernos en esa unidad del Espíritu. ¿Por qué unidad del Espíritu? Es porque el Espíritu fue dejado en la tierra justamente para exaltar, para poder revelar, poder manifestar la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, creo que Pablo ha hablado anteriormente sobre que debemos ser tolerantes, está bien, que debemos ser amables, está correcto, que debemos ser humildes, está correcto, pero todas estas cosas que nosotros se nos llama, ¿no? Y que la iglesia debe vivir, por supuesto, en cortesía, en amor unos con otros, todas estas cosas que menciona el apóstol, ¿no? Solamente pueden corresponder, ¿no? A medida que nosotros hagamos lo posible por mantenernos unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, ¿no? Entonces, solamente cuando nos mantenemos en la unidad del espíritu, ¿no? Es decir, en la doctrina del espíritu, que es la cruz del Calvario, por resumir, ¿no? Entonces, todos los demás dones que están allí, entonces llegan a estar armónicos, ¿no? Porque puede ser, y hay gente, hermanos, hay iglesias que pueden ser tolerantes, hay iglesias que pueden ser amables, hay iglesias que pueden ser humildes, ¿no? No necesariamente cristianas, ¿no? Hay iglesias no cristianas musulmanas que posiblemente entre ellos fomenten, ¿no? La tolerancia, fomenten la humildad, fomenten el amor, ¿no? Sí, posible que sí. Es posible que haya así familias, grupos que sean tolerantes, ¿no? Hay partidos políticos que son bastante tolerantes, ¿no? Están dispuestos a ayudarse. Yo lo sé, he conocido gente así y no está mal. Pero aquí Pablo va más y es más profundo cuando dice que solamente estas cosas tienen sentido cuando nosotros estamos en la unidad del Espíritu. Entonces, en ese aspecto, debemos procurar, debemos ser solícitos, ¿no? En guardar de la sana doctrina, en enseñar la sana doctrina, en enseñar el mensaje
que Dios nos ha mandado a enseñar y es la revelación de Dios en Jesucristo, ¿no? Es el mensaje de que somos salvos por una vida que no hemos vivido, somos justificados por una sangre que no hemos derramado. Eso es la obra de Cristo. Ese es el llamado que Pablo nos hace a poder vivir justamente en esa unidad del Espíritu y enlazados mediante la paz. Y más abajo en el 4 dice otra cosa interesante, ¿no? Dice, voy a leer. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Entonces, Pablo va como, supongamos que este es una especie de un tema amplio, ¿no? De lo amplio, Pablo va a lo específico, ¿no? De lo general, Pablo va a lo específico, ¿no? Y va dando algunos ejemplos de qué cosa es la unidad en el espíritu. Y él menciona, pues hay un solo Señor. No hay dos, hay un solo Señor. Y cuando habla Señor, ahí se está refiriendo a Jesucristo, ¿no? Una sola fe. No hay dos fe. Y no está hablando de la fe tanto del creyente. Cuando dice una sola fe, se está refiriendo a la doctrina del Evangelio. ¿Ok? Hay un solo Señor, hay un solo Salvador. No hay dos Jesús. El otro sería el anticristo. ¿No? Hay un solo Señor, al que nosotros llamamos Señor, Señor Jesús. Ayúdame, ¿no? Hay un solo Señor. Curios, ¿no? El solo Señor y hay una sola fe, hay una sola doctrina, no hay dos. No hay otra forma de salvarse, es por medio de la fe, es decir, por la fe de Jesús. Hay una sola doctrina, hay un solo mensaje. Lutero ya le llamaba al mensaje el artículo de la doctrina de la justificación por la fe. Hay un solo artículo y es el artículo sobre el cual se sostiene todo el cristianismo y el artículo de la justificación por la fe. Lutero también mencionaba que quien enseña algo distinto a la fe pervierte el evangelio y se ha desviado de la doctrina de la fe. Hay un solo evangelio y este es el artículo de la justificación por la fe. Pablo mismo a los Gálatas les escribía, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿no? No hay otro evangelio, hay un solo. Así venga un ángel del cielo y os predicare un evangelio diferente del cual hemos enseñado, sea anatema. Eso es mantenerse en la unidad de la fe, mantenerse en la enseñanza preciosa del mensaje de la justicia de Cristo, enseñar que solo somos salvos por el comportamiento de Cristo, por la conducta de Cristo. Nosotros nos salvamos por una justicia ajena. Nosotros nos salvamos por la conducta que Cristo vivió en esta tierra. 33 años de vida son suficientes para nuestra salvación. Eso es mantenernos en la unidad del Espíritu. Por eso hay un solo Señor. Esto como diciendo, o sea, yo no estoy hablando de tantas cosas, estoy hablando de la doctrina. Así como hay un solo Señor, también hay una sola fe, así también hay un solo bautismo, ¿ok? Hay un solo Dios, dice allí, y Padre de todos. No hay dos padres, el otro Padre ya saben quién es, ¿no? Hay un Padre, ¿no? El Padre de este mundo, pero este Padre, hay un solo Padre de todos, y que está sobre todos en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso la Escritura dice, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Bueno, esos versos los vamos a estudiar el día lunes, ¿no? Lo que es la cautividad, ¿no? Cuando habla de que Cristo llevó cautivo, ¿no? A la cautividad, un pasaje que lo vamos a ver más adelante. Pero a dónde quería concentrarme, hermanos, es a donde va el grueso de Pablo, ¿no? En estos versos, ¿no? El apóstol dice que nosotros procuremos, mi versión dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu, ¿sí? Y enlazados mediante la paz. Y luego dice, pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. ¿Eh? O sea, nosotros no podemos cambiar la esperanza, hay una sola también esperanza. O sea, ahí habla de uno, ¿no? Siempre vamos a encontrar la palabra uno, que se repite
varias veces. Una sola esperanza, una sola fe, un solo Señor, un solo Padre, ¿qué más? Una sola esperanza, como dije, ¿no? Entonces, siempre va enfocado a uno, ¿no? Para señalarnos que debemos mantenernos en esa esperanza a la cual Dios nos ha llamado, ¿no? Que es la doctrina hermosa del Evangelio, ¿no? La doctrina de la justificación por la fe, como queramos llamarle, ¿no? Hay algunos que dicen, no, que la justificación por la fe es esto, el Evangelio es eso. Para mí, Pablo se sobreentiende, ¿no? Que estamos hablando de que la salvación es por medio de una justicia ajena. Está hablando de que la salvación es a través de Jesucristo, es por medio de Jesucristo. Entonces, solo eso puede mantener unida a la iglesia. ¿Sí? No hay otra manera de mantenernos unidos, hermanos. Cuando nosotros perdemos de vista el artículo en la justificación por la fe, pues todo se ha pervertido y por más que hablemos de la unidad, de la unidad, de la unidad, no tendrá sentido si nosotros no estamos en la unidad del Espíritu, ¿no? Hay iglesias que prefieren la unidad, ¿no? A la unidad del Espíritu, ¿no? Es decir, vamos a mantenernos unidos, no importa lo que tú creas, no importa lo que yo crea, no importa qué opines de Cristo. Si tú crees que Cristo salva y que Buda, el otro cree que Buda salva, y el otro cree que siendo judío se salva, al final todos los caminos conducen a Dios. Pablo está en contra de eso. Pablo habla de la unidad del Espíritu. Y yo concuerdo con lo que dijo el apóstol alguna vez, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Hombre. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, eso está en Hechos 4:12, en quien podamos ser salvos, Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma de que el pecador se salve. No es que te salvas por Cristo más tus obras. No es que te salvas por Cristo más María. No es que te salvas por Cristo más los santos. Eso es perversión del Evangelio. Te salvas solamente por Cristo. No hay otra forma de ser salvo y la única manera de mantenernos unidos es enseñando que la suficiencia de la cruz, es enseñando la eficacia de la cruz, es enseñando la sencillez de la cruz, es enseñando la doctrina de la cruz, es enseñando la expiación por medio de Cristo. No hay otra manera, hermanos, de mantenernos unidos si es que no enseñamos continuamente, constantemente, no aquello que hemos logrado por Cristo, gracias a Cristo, ¿no? Me refiero a la vivencia de Cristo en esta tierra, ¿no? Entonces, ese sería mantenernos en el vínculo de la paz, en la unidad del Espíritu. No sé si me he dejado entender. Por más que la iglesia rasquetee, no se esfuerce por mantenerse unida, pero si esa iglesia desfiguró el mensaje de Cristo, deformó a Cristo, si esa iglesia distorsionó la obra de la expiación, el evangelio, que es la esencia bíblica, no, entonces no está manteniéndose en la unidad del Espíritu. En ese aspecto, esa iglesia puede esforzarse por mantenerse unida. No sé cómo logrará mantenerse unida, hay iglesias que se pueden mantener unidas a pesar de haber rechazado a Cristo. Pues los judíos, cuando crucificaron a Cristo, dice a una sola, dijeron crucifícale, ¿no? Sí, hay gente que se puede mantener unida, pero sin Cristo no tiene sentido. Entonces Pablo va más allá y enfoca el verdadero sentido de la unidad. El verdadero sentido de la unidad, el verdadero sentido de una iglesia, la razón de ser de una iglesia es cuando está anclada en Cristo, cuando tiene como fundamento la doctrina del evangelio. Ese es el verdadero enfoque, ¿no? Cuando una iglesia se puede llamar cristiana, pero si no tiene como plataforma, como fundamento la obra de la cruz, entonces así tenga un nombre bonito, ha perdido la unidad del espíritu, no es parte del cuerpo de Cristo, porque no está compartiendo la doctrina apostólica, la doctrina del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, que es que a través de la justicia de Jehová, justicia nuestra, es como nos salvamos. Eso es lo que entonces Pablo viene mencionando en los primeros versos. Y termino con esto. Ahora, como creyentes, por esa unidad en el espíritu, debemos ser corteses entre nosotros. Debemos ser benévolos entre nosotros.
Debemos ser tolerantes también y pacientes, ¿no? Cuando se trata de la evangelización o que discrepamos de algún punto, ¿no? Entre nosotros eso va a pasar porque somos personas distintas y variadas, ¿no? Pero por gracias a la justicia de Cristo, al Evangelio, debemos manifestar ese espíritu, ¿no? De unidad, ese espíritu cortés, ese espíritu de tolerancia, de ser paciente también, ¿no? Con nuestro prójimo, ¿no? Esto es lo que Pablo decía en los primeros versos, ¿no? Hemos sido llamados para manifestar humildad, amables, pacientes unos con otros y tolerantes, y tolérense las faltas por amor, tolérense las faltas. Yo les dije que como humano a veces yo cometo faltas dentro de la iglesia, quizás como pueda amanecer con el pelo parado, ¿no? Entonces yo diga una palabra muy dura hacia uno de ustedes, ustedes sepan tolerar. Yo reconoceré que no procedí de una manera correcta con el hermano o la hermana, ¿no? Y pediré perdón, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos tenernos paciencia, ¿no? Ya que somos hermanos, tenemos un mismo sentir, una misma fe, un mismo Señor. Hemos creído en la unidad del Espíritu, nos mantenemos en la justicia de Cristo. En ese sentido, aunque creemos en la justicia de Cristo y sabemos que Él es nuestro Salvador, pero en la congregación, al relacionarnos, se van a manifestar, ¿no? Nuestras situación, se van a manifestar lo que somos seres emocionales, ¿no? En algún momento estamos felices, otro momento tristes, otro momento airados, somos así, ¿no? Si usted quiere conocer a una persona cómo es, juega un partido de fútbol y usted verá cómo es su carácter, ¿no? ¿Sí? Entonces, en un momento, qué sé yo, nos desinflamos, ¿no? Nos airamos, pero somos humanos, estamos llamados a ser humildes, a ser tolerantes, a ser corteses, a reconocer, bueno, se me fue. Y yo creo que en algunas veces he podido manifestar algún espíritu por allí iracundo, ¿no? Y sí, inmediatamente he sabido decir, ¿sabes qué? Se me fue, perdóname, ¿sí? Y Él me va a perdonar porque Él está en el espíritu, en unidad del espíritu, ¿no? Sí, cuando estamos en unidad del espíritu, las cosas fluyen. Cuando estamos en unidad del espíritu es posible perdonar a mi hermano que pecó contra mí o yo perdonarle. Entonces, es posible, todas estas cosas se pueden desarrollar en la iglesia cuando estamos nosotros en la unidad del espíritu. Entonces, recuerden, hermanos, sí nos vamos a equivocar. Ahora que ya volvemos a la presencialidad, ¿no? Dicen que hay estudios, ¿no? Donde la gente ha engordado más, ¿no? Y que seguramente si han engordado más, yo pienso que por allí hay ansiedad, ¿no? Me encontraré con personas ansiosas. ¿Entiendo? Con personas ansiosas. Yo recién vi a una persona que fumaba. Yo nunca lo había visto fumar y ahora lo encuentro fumando, pero yo no estoy para criticarlo. Me imagino que es producto de la ansiedad. ¿Y qué se va a hacer? Entonces yo tengo que ser paciente con mi hermano y enseñarle el evangelio, para eso estoy llamado, ¿no? No. Quizás encuentre a alguien que come no sé qué cosa, más chocolate que antes, para poder estar bien de la mente, ¿no? Yo recomiendo a los que sufren de depresión que coman chocolates, ¿no? Ayuda bastante, ¿no? Pero no coma mucho, ¿no? Yo estoy recomendando a todo mundo, ¿no? Porque eso ayuda a los químicos que tiene el cerebro. Pero sí, somos humanos, o sea, la iglesia es una iglesia humana. Cree en un mensaje divino, que es la justicia de Cristo, pero como humanos vamos a tener que lidiar con asperezas, con nuestro propio carácter, ¿no? Y ahí debemos recordar estos pasajes del apóstol, ¿no? De ser humilde, dispuesta a reconocer, hermano, me equivoqué, perdóneme, me equivoqué, soy humano. Hoy no estuvo bien mi mañana, tuve una mañana, una discusión con mi jefe y vine a la iglesia y me pagué con el pastor, ¿no? Entonces, por favor, perdóneme, ¿no? O de repente con la diaconisa, usted viene y la diaconisa quizás no hizo algo que debía hacer y usted se enoja, siempre debe estar ese espíritu de perdón, porque sí, vamos a tener asperezas, hermano. Por eso que Pablo escribe esta carta, va a haber asperezas, pero si estamos en la unidad del espíritu, en esa unidad del evangelio, todo es posible. Yo he visto que cuando los hermanos no están en la unidad del evangelio,
es difícil la reconciliación, es difícil practicar la humildad, es difícil ser tolerantes, es difícil ser pacientes, hermanos. Solo cuando estamos en la unidad del Espíritu, entonces podemos ser tolerantes, podemos hasta humilde no quiere decir que no seas pecador, sino el hecho de reconocer, me equivoqué, creo que este plan que yo tenía no funcionaba, entonces lo siento, hermano, pero vamos, estoy para apoyarlos, vamos, se puede, volvamos a intentarlo, ¿no? Entonces, cuando volvamos a la presencialidad, seguramente que vamos a aportar con nuestros talentos, con nuestros dones, pero también con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Y yo lo único que quiero, si algún momento me altero, ¿no? Que me sepan perdonar, ¿no? Soy humano, soy humano, no soy santo, soy humano. Y estoy dispuesto a reconocer que me equivoqué, ¿no? Y entonces son así. La iglesia de Cristo está compuesta por humanos, pecadores, perdonados, han sido justificados, pero de vez en cuando nuestra naturaleza va a aflorar y ahí pues debemos practicar todas estas cosas que el apóstol menciona, y esto se logrará solamente si estamos mantenidos en la unidad del Espíritu. Que Dios nos bendiga. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les parece cuando volvamos a la normalidad? No sé si alguien ha tenido un episodio en la iglesia donde se peleó, ¿no? Bueno, yo lo he tenido y yo no sé si en el Zoom, creo que sí, en el Zoom 2 veces que me peleé al comienzo y le pedí perdón a esa persona, pero esa persona nunca o sea, no llegó a entender que somos humanos y que a veces por forzar en el conocimiento, en el concepto, por aclarar las cosas, se entienden mal las cosas, ¿me comprende? Pero bueno, yo pedí perdón, creo que lo hice público los primeros días en el Zoom, y creo que cuando vemos a la presidenta esto va a pasar, o no le ha pasado, hermana Elvia, Gabriela, no le ha pasado. Así que a veces peleamos porque la cocinera no hizo bien las cosas como uno quería, ¿no? Dígame. Todos hemos tenido, pastor, alguna vez algún tropiezo. Nadie camina sin tropezar. Todos tenemos tropiezos. Sí. Y yo quiero esa iglesia, una iglesia humilde, una iglesia que se equivoque, pero que sea humilde, dispuesta a reconocer, hermano, hermana, me equivoqué. Sí, no estamos en competencia aquí, me equivoqué, perdóneme, me salió el viejo hombre, ok, no hay problema, continuemos porque a nosotros lo que nos hace unidos es la verdad del Evangelio. Cuando se pierde la verdad del Evangelio, entonces, hermano, aflora el ser humano, nuestro orgullo, ¿no? Y todas las patologías que existen, ¿no? Narcisistas, qué sé yo, ¿no? Pero cuando está la verdad del Evangelio, entonces tenemos todos un objetivo, que es exaltar el nombre de Cristo, que es hacer conocer de Cristo a otros. Entonces, trabajemos por ese objetivo, que es la predicación o la misión, ¿no? Del Evangelio. Por lo demás, sí, yo sé, mi hermano también es como yo, pecador, se alteró, pero lo entiendo. Discrepo, pero lo entiendo. Así que vamos para adelante. No necesariamente estoy de acuerdo con su plan, pero vamos, apoyémonos. Bien, hermana Griselda, por su aclaración. ¿Alguien más se ha equivocado alguna vez? Hermano Luisito. Pastor, sí, quiero aprovechar antes de que terminemos nuevamente la invitación para todos los hermanos de Quito para la reapertura de la iglesia del centro, que será el próximo sábado 30. Comenzaremos a las 9:30, hermanos, ya saben que estamos muy puntuales. Estaremos terminando mediante las 12, el próximo sábado 30 de abril a las 9:30, en la dirección de Funden, que es muy cerca del registro civil, que los hermanos ya lo saben. Eso, hermano, nuevamente, y le estaré nuevamente haciendo la invitación hasta el día lunes. Que Dios los bendiga a todos. Amén, gracias. Amén. Bendiciones, Hilda, veo que estás andando. Dios te bendiga. Sí, pastor, aquí ando. Sí, gracias. ¿Entendió el tema de ahora? Sí, pastor, definitivamente yo creo que, como usted dice, yo creo que si ahora que a mí me ha pasado, ¿no? Que pasan situaciones y definitivamente yo creo que si no fuera por lo que hemos aprendido, ¿verdad? Pues el orgullo, ¿verdad? Como humanos ahora sí que pueden llegar a pasar situaciones más allá y ponerse, bueno, entrar en problemas grandes, ¿verdad?
pero definitivamente que, bueno, gracias a Dios que hemos aprendido aunque a veces no es fácil, a perdonar y a lo mejor no a veces a perdonar, sino a entender, ¿verdad? La situación que están pasando a otras personas que a veces nos pueden contestar mal y todo. Y digo, bueno, pues yo creo que hay que aprender a ser prudentes, a ser, ahora sí que entender, ¿no? Que si Dios nos ha perdonado, nos ha, a pesar de nuestro carácter, las cosas que hacemos, porque también nos equivocamos y hacemos lo mismo, pero tenemos que saber entender a los otros hermanos, ¿no? Entonces, pues la verdad que gracias a Dios que ahora, bueno, conocemos de la palabra y más, ¿verdad? Cuando, como usted dice, ¿no? En la iglesia es importante saber acercarse y pedir perdón y saber, pues, bueno, me equivoqué, ¿verdad? No, en ese momento no me di cuenta o simplemente no estaba de acuerdo, ¿no? Porque no siempre es que uno tenga que estar de acuerdo en todo, pero siempre saber respetar las decisiones de cada persona y definitivamente yo creo que, pues, gracias a Dios bueno, que he podido aprender esa parte porque como humanos, no sé, no ya cuánta gente no le hablaría. Sí, está como una niña hace poco, ¿no? Allí en la iglesia del sur, estaba muy irritada, ¿no? Gritando a todo el mundo. Entonces yo me acercaba, también me iba a gritar, ¿no? Así que yo decidí hablarle de otra manera, suave, por supuesto, y desviarle un poco la conversación, la cargué y se puso feliz, ¿no? Dejó de renegar, ¿no? O sea, que Dios nos dé ese espíritu de tener paciencia con el otro, hasta de ser tolerante también, ¿no? Con el otro, y hablo de tolerante en el sentido de que habrá gente que venga con sus ideas, ¿no? Nosotros como hermanos tengamos mucha paciencia, ¿no? Porque es poco a poco. Nosotros, cuando entendimos el Evangelio, no fue fácil también, ¿no? Siempre estuvimos seguramente a la guardia, ¿no? Allí, ¿cómo es posible esto, no? Entonces, tengamos paciencia, ¿no? Y la gente va a ir entendiendo el Evangelio de a poco. Así que ese es nuestro deseo. Dios quiera que el libro de Efesios, los primeros versículos, hayan sido plasmados en vuestros corazones. Amén. Muy bien, entonces creo que hemos terminado. Gracias por su participación. Nos vemos mañana en el Zoom, ¿sí? Mañana nos vemos. Y que Dios nos bendiga. Gracias por estar presente y vamos a orar. Permítame orar por Giovanna, que va a ser operada mañana, ¿no? Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos por esta hermosa noche, por tu palabra, por la iluminación, cómo has hecho entender a Pablo para que él nos explique cómo debe ser la vida también de la iglesia, ¿no? Y que el único vínculo que nos va a mantener unidos, inseparables, es el Evangelio otra vez. Y gracias por ese Evangelio, por causa de ese Evangelio, tú nos llamas también a ser tolerantes, a ser humildes, a ser pacientes, a ser benévolos con nuestros hermanos. Quédate siempre en nuestros corazones. Y otra vez oramos por Giovanna, quien se va a operar de la vesícula. Quiero pedirte que hagas tu obra poderosa en la vida de ella, que los médicos que la van a tratar, tú los bendigas también, y que nada malo ocurra en su operación. Ponemos en tus manos a Giovanna. Quédate con ella, con sus familiares y también con la iglesia. Bendice a cada uno de los que está aquí presente. Tú conoces su pedido y lo que hay en su corazón. Gracias, Señor, por este momento, por la reunión, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanos.